¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, como todos los lunes, almorzando con Pedro Rodríguez. Como es costumbre, pues vamos a revisar un poco los titulares, lo que hizo noticia en su periódico Nuevas Raíces de la semana pasada. Un tema bien importante sobre los nuevos guidelines del CDC, como se conoce acá en Estados Unidos, el Centro para Control de Enfermedades, sobre las cuestiones de viaje. Entonces, me habla el tema, pues, si es seguro viajar ahora que las personas están vacunadas, sí pueden viajar, y los nuevos guidelines determinan que realmente las personas ya con full vacunadas, después de 2 semanas, si van a viajar, no tienen que llevar las pruebas que se hacen para saber si tienen coronavirus o no. Algo que nos llamó la atención porque realmente conocemos personas que han estado viajando y no les han requerido ninguna prueba para montarse en vuelos locales, por lo menos entre Virginia y la Florida. En primera plana también destaca de la nueva ley estatal que protegerá y ampliará el acceso a las urnas de votación en el estado de Virginia. Esto es bien controversial porque de alguna manera se flexibiliza a un punto en el cual se convierte quizás en incontrolable la cantidad de votos que se reciben. Habría que ver realmente pues cómo va a ser la implementación de esto y qué tan seguro va a ser los resultados, ¿verdad? De una elección en la cual la gente puede votar en ausencia, enviar la boleta, y si la boleta estuvo mal se la mandan para enmendarla, reenviarla, ese tipo de cosas, ¿no? Normalmente las votaciones, eh, lo que uno conoce de las votaciones, realmente se celebraban pues un solo día, ese día se votaba y ese día pasaba todo. Aquí pareciera que más bien se va a abrir un espacio de tiempo para que sucedan las elecciones de una manera diferente. También habla sobre el tema de inmigración, cómo realmente se debe arreglar lo que es la parte de las leyes, el sistema de inmigración de los Estados Unidos, el deterioro que tiene. Y yo diría, más que arreglar, yo creo que hay que cambiarlo todo, porque definitivamente no está funcionando. Ah, Se abre también, a partir del domingo 18, se abre la vacunación para todas las personas adultas en el estado de Virginia. O sea que ya a partir del 18, pues no es porque si usted es médico o si usted trabaja en limpieza o si usted trabaja en actividades que está en contacto con mucha gente, es realmente abierto para todos, para que todas las personas tengan acceso a la vacuna. Recientemente visitamos el centro de vacunación de la Universidad de Virginia, del estado de Virginia en Petersburg, y nos sorprendió realmente. No había una gran afluencia de gente, el estacionamiento parcialmente vacío, como siempre toda esta gente ahí trabajando para poner las vacunas, pero parece que ese día, pues, un día en que no asistió mucha gente a este centro de votación. La próxima semana le estaré compartiendo porque el viernes me toca, personalmente tengo que ir el viernes a este centro de vacunación a tomar mi segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Importantísimo, si usted no se ha preregistrado, es importantísimo que usted se registre allí para que usted pueda hacer su cita y de esta manera obtenga su vacuna de manera ordenada. Yo sé que hay muchas personas que están en contra de vacunarse, pero tienen que tener en cuenta que realmente no vacunarse lo pone a usted en una posición que lo podría aislar o evitar que usted pudiera participar en algunos eventos o hacer algunas actividades donde se va a requerir realmente que usted esté vacunado. Y aparte de eso, si no es por usted, hágalo por los demás. Se entiende que si logramos inmunizarnos, aunque sea de manera temporal, contra este virus, es una manera de tratar de evitarlo, de cortarlo, de eliminarlo de nuestras vidas. Así que bien, bien importante realmente tomar este paso al frente y vacunarse. Las personas que no les gustan las vacunas realmente van diciendo cosas y van creando cosas y cosas que realmente no tienen ningún asidero. Pero hay cantidad de personas que yo no sé si es quizás que les da miedo ese pinchacito y entonces es más fácil denigrar y hablar mal del sistema, o
quién sabe, tendrán razón. La verdad que es una cuestión de que no se sabe. No se sabe, es contradictorio. Por un lado vemos una alta campaña de vacunación, por otro lado vemos que de repente dicen en la noticia que los niños no se van a vacunar hasta que la vacuna no sea segura. Entonces quiere decir que lo que nos estamos poniendo la vacuna ahorita no es segura. O sea, es bien controversial este tema, pero definitivamente creo que hay mucha más gente que está muriendo por el virus que realmente las personas que tienen consecuencias por la vacuna, y las consecuencias hasta ahora pues realmente no son consecuencias muy alarmantes. Algunas de las vacunas han presentado algunos problemas, algunas vacunas van como líderes en esto, pero definitivamente yo creo que es importante dar ese paso para ver si podemos acabar con este virus. Y no creo volver a la normalidad. Yo creo que eso va a estar bien difícil, volver a lo que teníamos antes de este virus, pero sí definitivamente de alguna manera sentirnos un poco más seguros cuando estamos en la calle. Información dentro del periódico, pues cantidad de información de las diferentes cosas que están sucediendo en los Estados Unidos, en Centroamérica. El tema de inmigración bastante fuerte. Y obviamente que tiene que ser bastante fuerte. Voy a volver a repetir, no me canso de mencionarlo, porque realmente es altamente preocupante lo que está pasando con todos estos niños que están llegando sin adultos a la frontera. Al 30 de marzo habían 5.160 niños en custodia de las autoridades del Border Patrol de inmigración en la frontera sur. Y escuche esto, porque uno dice 5.160 niños en custodia. Si usted saca cuenta que los niños no pueden estar en custodia de inmigración por más de 72 horas, estamos hablando de un número bastante, pero bastante grande de niños que están llegando a la frontera sin sus padres. Para que usted tenga una idea, el promedio diario de niños que fueron puestos en custodia, o sea, que fueron de alguna manera capturados, por así decirlo, por el Departamento de Seguridad de Fronteras de los Estados Unidos, el promedio diario se situó en 492 niños. Saque usted la cuenta. El promedio de estos niños que fueron transferidos, o sea que diariamente fueron siendo transferidos a otras instituciones, con familiares o lo que sea, es de 399. Cuando usted ve estos números, es bien alarmante la cantidad de niños que de una manera u otra están quedando separados de sus padres. Esto es una separación familiar, porque obviamente por alguna razón los padres están prefiriendo poner a sus hijos en manos de las autoridades norteamericanas a que estos niños queden en sus países. Y sigue pasando lo mismo, seguirá pasando obviamente, porque de alguna manera pues se abrió esa brecha al facilitar que esto suceda, y muchos de estos niños realmente van a tener aquí en los Estados Unidos un mejor futuro, un mejor porvenir. Ahora bien, mi llamado una vez más es a entender que esos niños hay que protegerlos, no solamente decirle son bienvenidos, hay que protegerlos en lo que empiece a pasar en sus vidas, ya sea inclusive que ellos vayan con familiares. Hay que hacer seguimiento de estos niños para ver que realmente los mantengan en las condiciones que deben estar estas criaturas que están llegando a los Estados Unidos. Estamos hablando que en el mes de marzo, en la totalidad, es más de 19.000 niños que fueron interceptados llegando a los Estados Unidos en la frontera sur. Esto es bien, pero bien alarmante. Son números que son fuera de cualquier estadística que haya sucedido en los Estados Unidos, y obviamente que es un gran reto para el gobierno de los Estados Unidos garantizar realmente la seguridad de estos niños. Para terminar con las noticias, pues como le decía, información de Centroamérica, información que para unos
quizás sea muy importante en el sentido de como algo positivo, para otros quizás no tanto. Que estamos en el estado de Virginia acelerando el proceso de la legalización de la marihuana, y dentro de este mismo proceso cerrando los files, los antecedentes penales de las personas que fueron de alguna manera condenadas por delitos relacionados a la marihuana. O sea que esto viene con retroactividad, ¿verdad? El haber traficado o tener cargos por consumo de drogas. Una vez que se legaliza la marihuana, entonces ya eso va a perder valor y esos expedientes van a quedar cerrados. O sea, ya esa persona no cometió un delito. O sea, en aquel entonces estaba prohibido, pero ya no es un delito porque se está legalizando ahora. Una cosa que es bastante ilógica desde el punto de vista, si en aquel entonces era un delito y yo cometí el delito y me encausaron por ese delito, no, ahora porque se legalizó, pues lo vamos a borrar. Es bien controversial realmente, y lo más preocupante quizás detrás de todo esto es la confusión que se puede generar en la persona en sí, ¿no? En el individuo. O sea, ¿dónde está ese pequeño Robin Hood que dice esto es bueno, esto es malo, pero que dice esto es bueno hasta tal fecha y esto es malo hasta tal fecha? Y empieza a haber como una gran controversia. Una de las cosas también, obviamente, que están trabajando arduamente es ver cómo se implementa esta legalización de la marihuana, pero se hace un esfuerzo en que las personas no vayan a estar conduciendo vehículos automotores o bajo la influencia de la droga, por ejemplo. Entonces, bien controversial todo esto, un mensaje completamente distorsionado. Y usted que me escucha, si usted está en el estado de Virginia o donde usted esté, definitivamente lo más importante es la educación del hogar, establecer los valores con su familia, con su hogar, hablar con sus hijos y realmente ponerlos en claro de los conceptos que uno tiene que tener, porque es obvio que desde el punto de vista pues tenemos ahora una entidad completa, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en Virginia tenemos el gobierno diciéndole a nuestros hijos esto se puede hacer, cuando realmente en, por ejemplo, en mi condición, yo considero que eso no es una cosa aceptable, acudir al uso de drogas. eh, pero bueno, cada quien saque sus propias conclusiones realmente y piense lo mejor que es para su familia, pero eso sí, no deje en manos del Estado la educación y la formación de valores en su familia. Tome usted el liderazgo con sus hijos y usted imponga su criterio, hágase escuchar realmente con ellos le van a entender y ellos son capaces de entender y diferenciar lo que es el bien del mal, ¿no? Porque aunque legalicen la marihuana, obviamente que no puede ser algo sano que una persona se drogue y entonces esté fuera de lo que es en realidad, esté en actitudes que no son las de esa persona, enajenado en ese momento por la droga. Bien, un tema que quiero conversar antes de pasar al tema de hoy, que es sobre el mantenimiento de las viviendas. Quiero hablarles un poquito de lo que está pasando en la parte financiera con respecto a los impuestos. Se está en el camino a buscar la aprobación de aumentar los impuestos a las corporaciones. Durante el gobierno pasado, los impuestos de las corporaciones se bajó a una tasa fija del 21%, y obviamente pues se hicieron una cantidad de ajustes, al igual que también se hizo ajustes con la cantidad que se da de deducción estándar para individuos y para matrimonios. Cuando se hicieron estos ajustes, se removieron una cantidad de cosas que habían allí, diferentes cosas que se podían utilizar, digamos así, para bajar la cantidad de impuestos que uno paga. Por ejemplo, en la parte personal, te aumentó a 24 la deducción estándar, pero te quité la posibilidad de que tú me puedas deducir las millas que tú utilizas de trabajo
a no ser que tú seas un autoempleado, por ejemplo, un self-employment que llaman. Entonces, una cosa fue con la otra, y lo que se hizo realmente fue tratar de hacer que el sistema tributario funcionara de una manera más compacta, más sencilla. Sencillamente, para muchas personas dejó de ser un beneficio el utilizar los intereses de la casa más los impuestos para buscar lo que llamamos el Schedule A de los impuestos, que es donde se permite hacer deducciones y se aplica siempre y cuando esas deducciones sean mayores que el estándar. Entonces, toda esta cantidad de cambios que se hicieron, ahora vamos a volver a cambiar en algunos aspectos, en algunas cosas, y una de las cosas que está en el target de este gobierno es las corporaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando a una corporación se le aumentan los impuestos? Estas corporaciones van a buscar siempre las maneras de cómo optimizo para pagar la menor cantidad. Hay empresas dedicadas a esto, las grandes corporaciones contratan bufetes de abogados especialistas que se encargan de ver todas, analizar las nuevas leyes y obviamente buscar de qué manera entonces podemos irnos sin llegar a la parte crítica, que es la evasión, de qué manera puedo optimizar mi funcionamiento, mi estructura de gastos para obtener los mayores resultados de acuerdo a las nuevas leyes. Entonces, esto va a ser, el aumentar los impuestos va a hacer que se pongan creativas las corporaciones a buscar ver cómo logran esto. Ahora, es muy posible que en ese mismo proceso se genere también, bueno, ok, pero entonces si yo tengo que pagar más impuestos, yo tengo que subir mis productos, yo tengo que cargar más, no sé si es la electricidad o si es el agua, si es el gas, lo que se llame una gran corporación, ¿verdad? De alguna manera tengo que compensarme para yo poder pagar ese mayor impuesto. Muchas corporaciones anteriormente, una de las cosas que era, digamos, una de las opciones que tenían era abrir sucursales o abrir compañías en el exterior y de alguna manera en todo ese movimiento terminar mostrando las ganancias en el país donde existiese una mejor ley tributaria en el sentido de pagar la menor cantidad de impuestos. Porque ya en estas grandes corporaciones, realmente a ellos no les importa dónde tienen el dinero, no necesitan tener el dinero en un país específico, sino que ellos van a reflejar esas ganancias realmente en los países que son más amigables en la parte de impuestos. Uno de estos casos, creo, si mal no recuerdo, que ha pasado con las compañías eh, de estas compañías pues de la media de Facebook, Instagram, que tienen la posibilidad realmente de hacer negocios con diferentes países y se manejan quizás a través de franquicias o a nivel de tener subsidiarias en otros países y sencillamente pues, o sea, yo puedo beneficiar desde mi casa matriz, yo puedo beneficiar mi compañía subsidiaria en un país pequeñito en el África o una isla pequeña en el Caribe, donde tengo un mejor arancel, digámoslo así, para pagar mis impuestos. Hay demasiadas cosas que se pueden hacer. Lo que sí me temo que de alguna manera u otra todo esto a la final afecta a quien no lo tiene que afectar, que es a las personas, al individuo. Porque, una vez más, las corporaciones están allí y de alguna manera sirven a la comunidad, de alguna manera venden productos, servicios y a la final lamentablemente todo eso nos va a rebotar de alguna manera u otra. Entonces son movimientos que son de mucho cuidado. Se habla también, para que usted esté al pendiente, se habla de cantidad de millones, no, billones de dólares que se van a destinar dentro del paquete que se aprueba en el Congreso para el gobierno manejar el COVID. Hay una gran cantidad de dinero que está destinada justamente a el Departamento del Tesoro, en este caso para que el IRS o IRS pueda tener un mejor sistema de control y esforzar las leyes tributarias, esforzar la manera de los cobros. Entonces, lo que venimos viendo cada día se ve que realmente el trabajo es mucho más eficiente, la conexión de información que hay es mucho más eficiente
y se quiere optimizar, realmente se quiere optimizar para llegar al punto en que realmente la gente no pueda hacer evasión de impuestos y todo el mundo pague los impuestos. Y es algo lógico que se destine una gran cantidad de dinero a eso, porque con todo este dinero que se está gastando, que es dinero que no se tiene, que es dinero de deuda, obviamente si no se hace una buena recaudación de impuestos, se puede llegar a un abismo en materia fiscal. Así que hay que estar al pendiente de qué es lo que viene pasando con este tipo de cosas y obviamente tomando las medidas necesarias para uno protegerse, aprendiendo de las nuevas leyes de impuestos que son las que van a permitir realmente uno hacer inversiones o cambiar la estructura de gastos de manera de poder deducir todos estos gastos de los impuestos en la manera que se hace. Pero más que nunca, muy importante estar muy pendiente de estas noticias, como les digo, de impuestos. Ahora sí, hablemos del tema de hoy, que es el mantenimiento de la casa. Ya tenemos la primavera aquí, es algo bien agradable salir, ver la cantidad de flores, los árboles con sus hojas nuevas, pero con esta temporada vienen ciertas cosas que tenemos que hacer también en la casa para mantener nuestros hogares en las mejores condiciones posibles. Como usted bien lo sabe y se debe dar cuenta cada vez que usted sale en la mañana a montarse en el auto, su carro está verde, un polvillo verde, eso es el polen que está por todas partes. Este polen hace y nos obliga a que tenemos que estar muy pendientes de los filtros de nuestras máquinas y equipos de aire acondicionado, porque aunque nosotros tengamos todo cerrado, de alguna manera este polen entra y los filtros lo van atrapando. Entonces, al cambiar del season que venimos de invierno, donde las casas estaban cerradas, es lógico, esos filtros hay que cambiarlos. Lo ideal de los filtros, escúcheme, atención, lo ideal es comprar un filtro económico, pero cambiarlo si es posible cada mes. Usted cambia su filtro cada mes. Si usted se da cuenta que cuando usted lo cambia el filtro está completamente limpio, entonces usted puede pensar, bueno, lo voy a cambiar cada 2 meses y puede quizás extender un poquito, pero también en el tiempo usted se va a dar cuenta que dependiendo del season, de la estación del año en que estemos, el filtro tiene tendencia a ensuciarse más o menos. Entonces una buena práctica es realmente cambiarlo todos los meses. Si usted lo va a cambiar todos los meses, normalmente uno lo que hace es que compra filtros que no sean muy costosos, de buena calidad, pero que no sean muy costosos porque es para cambio constante. Hay personas que prefieren pues poner un filtro de mayor calidad que viene con cuestiones antialérgicas y otra cantidad de cosas y quizás entonces lo puede cambiar cada 2 meses, pero es una práctica importante hacer este cambio y déjeme decirle, lo que usted gasta en filtro, usted se lo economiza, pero realmente exponencialmente en el recibo de luz, porque cuando estos filtros están tapados, la máquina trabaja mucho más forzada, ya sea para enfriar o para calentar, el consumo de energía va a ser mucho mayor. Entonces es importantísimo, cambie esos filtros, no compre uno, compre un paquetico, le sale mucho más económico, paquete de 3, de 6, y tenga filtros a la mano para hacer cambios constantemente. Si usted monitorea realmente su consumo eléctrico, usted se va a dar cuenta de el cambio que hay en la máquina trabajando con filtros reemplazados frecuentemente a filtros que usted los deja allí por un año. Muchas veces cuando vamos a ver casas o vendemos casas y estamos en la fase de la inspección, el inspector cuando abre la compuerta se ve que ese filtro no lo ha cambiado en un año o inclusive más. En algunos casos el filtro de la succión, de la fuerza que está haciendo la máquina, ya inclusive el filtro ha abierto huecos por las orillas y ya inclusive ni siquiera está trabajando bien y entonces ya ese sucio fue más allá del filtro, ya inclusive ensució lo que llaman el coil de la máquina, entonces ya es algo adicional. Importantísimo también, los equipos de aire acondicionado, por lo menos una vez al año, se le debe dar su adecuado mantenimiento, una limpieza, revisión del refrigerante, el gas que llevan estos equipos. Es importante que usted lo haga y si lo hace en esta fecha, mucho mejor. Si usted tiene un sistema, que el mismo equipo es el que calienta y es eléctrico, lo que llamamos un hipón, ese hipón que ha estado trabajando en el ciclo de calentar durante todo el invierno y ahora empieza a trabajar en el ciclo de enfriar,
es importantísimo chequear que sus niveles de refrigerante están en el nivel que tiene que estar y por supuesto filtro y que todo esté completamente limpio. Si usted utiliza un sistema diferente a un keep on y usted tiene entonces una calefacción de aceite o de gas y su máquina de aire acondicionado va a empezar a trabajar después de haber estado 3 o 4 meses o quizás 5 meses inclusive sin funcionamiento, es importantísimo chequear este equipo con tiempo para evitar daños mayores. Entonces, muy importante hacer este mantenimiento. Otra cosa que viene ahora con las temperaturas, las lluvias, es la proliferación de animalitos en la casa, llámese chiripas, cucarachas. Todo esto se empieza a alborotar ahora en la temporada. Es importante fumigue los posibles accesos que usted tiene a la casa, alrededor de la casa, alrededor del siding, que siempre por esas ranuras pudieran entrar animalitos. Entonces es importantísimo hacer una buena fumigación alrededor de la casa, en las ventanillas del crawl space, aunque usted tenga las mallas. A veces estos animalitos entran cuando son muy pequeñitos y se van creciendo allá adentro y habitan allá adentro. Entonces es fumigar realmente todo alrededor de la casa, inclusive en el área del césped, de la tierra alrededor de la casa. Se compran unos productos que son para evitar las garrapatas, las pulgas, porque en esta temporada es que ellas se van a alborotar. Entonces son productos que se tienen que echar pues, una vez al año, que se echen o 2 veces al año. Protegen realmente las casas. Para los techos, muy importante para los techos de las casas, si su techo no recibe el adecuado sol, es muy posible que genere un material verdoso que lo llamamos moss. Es como una especie de musgo que sale. Ese musgo se va metiendo debajo de los shingles de asfalto y de alguna manera empieza a hacer un daño allí. Es importante saber que hay un producto que uno ve más o menos en el calendario del tiempo. Uno busca que van a haber por lo menos unos 3 días de sol y uno echa este producto que se conecta a la manguera de la casa y con eso uno lo riega y lo deja que eso se seque, y después con las mismas lluvias eso va sacando todo este moss. Es un producto algicida bien importante como parte del mantenimiento que usted puede hacer en esta época a su casa. Una cosa importantísima, ya que es un riesgo puede producir hasta un incendio, es limpiar el ducto de la secadora. La secadora es necesario sacarlo un poco, desconectarle un ducto que lleva en la parte de atrás, y limpiar todo el lint que queda allí de la ropa, porque eso se va acumulando allí, se va acumulando. Por una parte, hace que la secadora no funcione de la manera que tiene que funcionar eficientemente y aumenta el consumo de luz. Y por otra parte, si en algún momento la temperatura llega a ser la adecuada, pues ese material pudiera coger fuego. Entonces, importantísimo limpiar el ducto de la secadora en esta época, y no solamente esta época, realmente la limpieza de ese ducto se debería hacer por lo menos 4 veces al año, pero en este momento que se está realmente en la fase de la primavera, estamos en el ánimo de hacer cositas alrededor de la casa, de poner el mulch, de podar los árboles, de poner las casas bonitas. Pues aprovechar de anotar en nuestra lista de cosas por hacer el mantenimiento del ducto de la secadora. Entonces, bien importante estas recomendaciones. Es también un buen momento, y tómelo como algo, el ducto de la secadora. Y la otra cosa es que vaya a hacer ventana por ventana de su casa y chequee que el mecanismo esté funcionando de la manera adecuada, que usted pueda abrir y cerrar las ventanas de manera adecuada. Es un buen momento para aprovechar y hacer un mantenimiento profundo de las ventanas, sacar la mugre que le va quedando allí con las lluvias, con el polvo, y asegurarse que cada ventana funcione de la manera adecuada, que cuando usted la abre se quede abierta, no se venga de golpe hacia abajo, y que cuando usted la cierre usted pueda ponerle los locks para que quede completamente cerrada. Las ventanas no solamente son para uno poder mirar hacia afuera y para recibir la luz del día. Las ventanas también son salidas de emergencia a la hora
de un incendio en la casa, por ejemplo. Entonces es importantísimo entender esto y mantener las ventanas operando de la manera adecuada. Es todo por hoy. Me despido hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente aquí almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias por su audiencia.